Gracias. Entonces, lo único que había hecho para el video, ¿verdad? Es leer el enunciado, ¿verdad? Y el enunciado me dice que calcule el torque en cada una de esas situaciones. Eh, y el inciso A lo que tiene pues es una barra que va a girar o que está sujeta, su eje de giro es esa posición O y la barra está horizontal, ¿verdad? Hay una fuerza que se está aplicando sobre la barra en la mera orilla y esa fuerza, creo que me dicen acá, F. Y F siempre va a ser, vamos a subrayarlo para que no, 10 newtons y la varilla mide 4 metros. ¿Ok? Entonces, en la figura a mí me dicen acá que este ángulo es de 90. ¿Ok? Y nosotros recordemos, a pesar de que yo ya lo miro ahí, o sea, la fuerza es perpendicular a la línea que yo trazo, que si yo trazara mi línea, ¿verdad? Desde el eje de giro hasta donde estoy aplicando la fuerza, yo miro que son perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares, yo sé que el torque es simplemente la fuerza por esa distancia. Pero vamos a aplicar para que miremos desde cero, ¿verdad? Por decir así, la fórmula de la magnitud del torque. ¿Ok? Torque. Primero nos preguntamos, ese torque, bueno, esa fuerza va a generar un torque positivo o negativo. ¿Cómo nos respondemos esa pregunta? Entonces, solo ustedes visualícenselo, ¿verdad? ¿Ok? Esta fuerza generaría un giro, ¿verdad? La barra giraría en qué dirección? Así. Y ese sería sentido antihorario. Por lo tanto, este torque es positivo. ¿Ok? Entonces yo ya sé que este torque es positivo. ¿Ok? El torque, si me preguntan en palabras cuál es la dirección, recuerden que es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces con mi mano derecha yo hago el giro que está generando, ¿ok? El giro que va a generar esta, esta barra y el pulgar me sale hacia afuera. Entonces el torque iría hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese torque? Pues sería la magnitud de la fuerza de 10 por la distancia. Pero ¿qué distancia? Recordemos, es esta distancia entre el eje de giro y el lugar a donde se aplica la fuerza, que es de 4 metros, ¿verdad? Entonces, 10 por 4 por el seno del ángulo que se forma entre la línea, ¿verdad? Radial, el brazo de palanca, ¿verdad? Que sería este. Y la línea de acción, que sería esta de acá. Entonces ahí tenemos un ángulo recto, entonces sería seno de 90. Seno de 90 es 1. Entonces este torque del inciso A, le voy a poner sub A del inciso A, sería igual a ¿cuánto? 10 por 4, 40. Unidad, creo que no lo dije ayer, Newton por metro. ¿Ok? Esa es la unidad de torque, Newton por metro, ¿verdad? Creo que está sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el inciso B. Entonces el inciso B es una situación similar. Voy a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo y porque la verdad es que son muy sencillos. Entonces el inciso B tiene este por acá. eh, Tiene la fuerza aplicada acá. ¿Ok? Em, la fuerza siempre es F y vale 10. La distancia, en este caso, como está en la mera orilla, sigue siendo 4 metros. Y ahora fíjense bien en lo siguiente, ¿verdad? El ejercicio me da un 120. ¿Ok? El ejercicio me da un 120.
ese 120, lo voy a poner en otro color, que es el ángulo entre este y este, está aquí. Pero no sé si ustedes concuerdan que también aquí hay serían 60, ¿verdad? 60 grados. La pregunta, se me olvidó poner la calculadora. La pregunta es, bueno, ¿hace una diferencia si yo tomo el seno de 60 y el seno de 120? Vamos a ver, seno de 60 me da a mí 0.866 y el seno de 120 me da 0.866. Entonces, en realidad, nos fijamos que no hace diferencia, ¿verdad? Entonces, lo único que ocupo yo es un ángulo, ¿ok? Que exista entre la línea del brazo de palanca, ¿verdad? La línea del brazo de palanca sería esta. Y la línea de fuerza, que sería esta, ¿verdad? ¿Ok? O sea, yo ocupo este ángulo o este ángulo, ¿verdad? Que es la línea que se forma entre esas dos de ahí. Entonces, cualquiera de los dos ángulos que tenga yo, en este caso, me van a servir, ¿verdad? Entonces, por convención, o simplemente porque así me gusta a mí, yo les recomiendo eso solo por preferencia, ¿verdad? Les recomiendo usar el ángulo más pequeño. Solo déjenme pensar. El ángulo más pequeño debería estar entre 0 y 90, ¿verdad? Y el otro tendría que estar entre, pues, sería 100 y algo, ¿verdad? Pero ¿por qué les recomiendo yo usar el ángulo más pequeño, ¿verdad? Porque así, pues no cometemos ningún error. Sabemos que el ángulo más pequeño, en este caso 60, ¿verdad? Siempre va a estar en un número entre 0 y 90. Entonces el seno, ¿okay?, de ese ángulo siempre va a ser un número entre 0 y 1. Siempre va a ser un número positivo. Entonces de esa forma nunca cometemos el error o nunca se nos va un error en el signo del torque, ¿verdad? Porque el signo lo dictamos nosotros simplemente por la dirección del giro. Y si yo hago la pregunta ¿en qué dirección creen ustedes que esta barra giraría? ¿Ok? Que esta barra giraría. Si yo hago ese empuje, siempre giraría en esta dirección, ¿verdad? Entonces sería un torque positivo y tendría ¿qué valor? Pues este torque B tendría un valor de positivo, ¿ok? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Positivo 10 por 4 por el seno de 60. Entonces tau B sería 10 por 4 por el seno de 60. 34.64.6 Newton por metro. ¿Tiene sentido? Pues fíjense que sí tiene sentido, porque cuando esta fuerza de acá es perpendicular al brazo de palanca, entonces cualquier otra fuerza debería de generar un torque menor que esta, ¿verdad? O sea, cuando yo voy a abrir una puerta, ustedes imagínense esto como una puerta. Cuando yo voy a abrir una puerta, uno pone las manos de forma perpendicular, ¿verdad? Uno no hace el empuje de esta forma o de esta forma porque no es óptimo, ¿verdad? O sea,
parte de la fuerza que estamos aplicando no contribuye al torque, no contribuye al giro, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido esta respuesta? Sí, 34.6 es menor que 40, ¿verdad? Como tendría que ser cualquiera otra de estas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Creo que ya tienen la idea de cómo sería esto de acá, ¿verdad? Eh, entonces, el inciso C sería ¿cuánto? Tau C, ya no voy a hacer la figura, sino que la voy a ver acá. Bueno, entonces el ángulo, como les repito, ustedes podrían tomar 30 o 160, ¿verdad? Pero yo les recomiendo tomar el ángulo más pequeño, ¿verdad? La distancia siempre sería los mismos 40 y si nos preguntamos en qué dirección se va a generar el giro se va a generar siempre en dirección antihoraria, ¿verdad? Entonces este sería 10 por 4 positivo, ¿verdad? Por el seno de 30. Y ustedes lo pueden calcular, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, solo quiero que quede claro pues cómo se plantearía cada uno para poder hacer otro ejercicio, ¿verdad? El inciso D ahora cambia, ¿verdad? Tau D. Lo primero que nos preguntamos es en qué dirección generaría un giro esa fuerza. Ah, bueno, esa fuerza, si se fijan, generaría un giro en esta dirección. Lo que significa que este sería el primer torque negativo que nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Siempre vale 10. ¿Cuánto es la distancia? Si se fijan, la distancia, ya la fuerza ya no se está aplicando en la orilla, se está aplicando en este punto. Y a mí me dicen que este punto está a 2 metros de la orilla. Entonces el radio es 2 metros, pero no porque esté a 2 metros de la orilla, porque esta barra mide 4, ¿verdad? Entonces la distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica también es 2. Entonces esta sería 2, ¿verdad? O sea, si este número de acá hubiese sido un 1, no es el 1 el que entra acá, sino que serían 3, ¿verdad? ¿Ok? Y el seno del ángulo, que este es el ángulo, pues está entre 0 y 90, entonces está bien, el ángulo entre el radio y la fuerza, seno de 60. Ustedes, les repito, lo pueden calcular después en casa. Ahora, quedan dos fuerzas, ¿verdad? Y ustedes simplemente piensen, como les repito, en una puerta. Lastimosamente, siempre que yo introduzco este tema, me voy a una de las puertas y se los demuestro y como que queda claro, ¿verdad? Que al torque le importa la distancia que nosotros tenemos con el eje de giro. Si yo me voy a una puerta, muchachos, digamos, a una de esas puertas de vidrio de la U, cuando yo lo intento abrir, yo puedo abrir la puerta con un dedo. Si yo lo intento jalar o lo intento empujar, por decir así, depende del lado de donde esté, desde un punto en la orilla lejos del eje de giro, ¿verdad? Pero si yo me pongo en un punto bien cercano al eje de giro, me va a costar hacer que gire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el torque va a ser menor. Entonces, aquí, ¿cuánto es el torque? Si nosotros tuviéramos que aplicar directamente la fórmula, en el inciso E, el torque E sería pues, tendríamos que decidir si ese giro sería positivo o negativo. La verdad es que voy a ponerle positivo, en realidad no sé, sería la fuerza por la distancia entre el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza. ¿Cuál es esa distancia? Cero, ¿verdad? Entonces este torque va a ser cero, ¿verdad? Y en el F, ustedes pueden ver si este es el radio de giro y esta es la fuerza, el ángulo entre ellos yo podría decir que es 180 o por otra parte 0, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver. Pero en general, solo con verla, ustedes miran que el brazo, esa línea que yo estoy, la línea esta, ¿verdad? Y la línea de acción están en la misma dirección, son paralelos. Y si son paralelos, ustedes ya deberían de saber que ese torque va a ser 0 también. ¿Quedó claro esto, muchachos?
Ok, estoy viendo que lastimosamente les tendría que tomar un poco de minutos después de la hora, ¿verdad? Pero no quiero hacer solo ese, ¿verdad? Los propuestos eran uno, 2, 3, 4, 6 y 8. 6 y 8. Lo más interesante son, creo que pareciera, ¿verdad? Que son el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque son figuras diferentes, ¿verdad? Este es otra vez una barra. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Este, pues al final es básicamente lo mismo, porque es casi lo mismo que la barra, ¿verdad? Pero estas dos figuras no son un punto y después una recta, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Un punto y una barra, sino que son figuras geométricas diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál quieren que hagamos? ¿El cuadrado o el círculo? El cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese es el 10.3. Ok, el 10.3. Me dice, una placa metálica cuadrada de 0.180 cada uno de los lados del cuadro, ¿verdad? Pivota sobre un eje que pasa por el punto cero. Entonces, siempre que le dicen eso, se imaginan ustedes el lápiz perpendicular a donde está ese punto. Entonces, esa placa va a girar alrededor de ese punto, ¿verdad? ¿Ok? Es como que yo agarre una caja de pizza y le empiece a girar de forma, pues, como no tengo cámara no les puedo mostrar, pero creo que se lo imaginan, ¿verdad? Está girando, cómo está girando la caja de pizza alrededor del centro de la caja, ¿verdad? Entonces, dice que de 0.180 grados pivota sobre el eje que pasa por el punto O en su centro y es perpendicular a la placa, ¿verdad? Calcule la torca neta. Ok, me piden torca neta, ¿verdad? No me piden solo torque. No me piden el torque de este y este. Lo voy a ocupar, pero me piden torca neta. Entonces hay que considerar eso, ¿verdad? Creo que la torca neta alrededor de este debido a las fuerzas que se muestran en la figura. Si las magnitudes de la fuerza son 18, 26 y 14. La placa y todas las fuerzas están en el plano de la página. Eso simplemente siempre lo van a decir, pero es para que no nos imaginemos que las fuerzas tienen algún ángulo ahí, ¿verdad? Eh, de forma... No sé si entienden a qué ángulo me refiero, pero todas están en el mismo plano, ¿verdad? O sea, no hay ningún ángulo extraño ahí. Solo lo que se muestra en la figura. Entonces, fíjense bien, el ejercicio es muy sencillo, ¿verdad? A mí lo que me piden es torca neta, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me piden torca neta, lo que me piden es sumatoria, ¿ok? Sumatoria de los torques, ¿ok? ¿Cuánto es la suma de torques? Y yo sé, o bueno, no lo sé, pero hay tres fuerzas. Entonces yo puedo asumir que existen tres torques, un torque 1 más un torque 2 más un torque 3. Eso literalmente es lo que significa esto, ¿verdad? La suma de los torques es el torque 1 más el torque 2 más el torque 3. ¿Ok? Eh, y yo tengo que encontrar cuánto es tau 1, tau 2 y tau 3, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de ver o sea, de hacer este ejercicio. Las dos formas significan lo mismo. Yo puedo venir, calcular la magnitud tau 1, digamos, y aquí mismo pensar, ¿es positiva o es negativa? ¿Ok? Entonces esto lo dejo tal como está ahí. O
antes o sea, después solo calculo las magnitudes, tau 1, tau 2, tau 3, y los signos se los meto aquí, ¿verdad? Positivo o negativo. Pero las dos son la misma, no sé si lo miran. O le pongo el signo acá o le digo el signo acá, pero solo tengo que considerar la dirección de la torca en una instancia, ya sea acá o acá, ¿verdad? La que a ustedes les parezca mejor. Entonces, me parece que es más intuitivo para relacionarlo, ¿verdad? Con la sumatoria de fuerzas, que en la sumatoria de fuerzas nosotros solo, o sea, calculábamos la magnitud de todas las fuerzas, magnitudes sin el signo, ¿verdad? Entonces calculamos la magnitud de todas las fuerzas y después cuando hacemos sumatoria de fuerzas nos preguntamos, ok, digamos, la tensión va para arriba, entonces positiva, el peso va para abajo, entonces negativo. Esto me parece más intuitivo que estar encontrando el signo como lo hice acá, ¿verdad? Que aquí le di la dirección con el signo. Ambas son válidas, pero eso depende del método que ustedes quieran hacer. Entonces, en realidad tenemos que ver primero en qué dirección se generaría cada torque, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlo, lo voy a poner en color púrpura. Vamos a analizar cada una de las fuerzas. Entonces, si se fijan, la fuerza F1 está ahí. El eje de giro es este. Imaginémonos que no existen las otras dos fuerzas, ¿verdad? Ahorita solo imaginémonos la fuerza F1. Si solo está F1 y el eje de giro es este, ¿en qué dirección piensan que giraría la caja? Sería empujar, si yo estoy empujando acá y el eje está aquí en medio, sería acá, ¿verdad? Horaria. Y sería negativo. ¿Ok? Entonces este primero va negativo. Luego, hagamos lo mismo. Imaginémonos que solo está F2 y que F2 se le aplica a este sistema que gira alrededor de este. Si analizamos este generaría un giro. F2 generaría un giro. Voy a dejarlos dibujados. Menos este F1. F2 generaría un giro en esta dirección. Creo que les queda, al visualizarlo, imaginárselo ustedes, incluso lo pueden trabajar con un cuaderno, agarran un cuaderno y le aplican esa fuerza, ¿verdad? Sosteniéndolo del centro, entonces el giro que va a ser hacia la izquierda, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj. Entonces este sería positivo, por lo tanto este sería positivo acá. Y por último, este giro de acá. ¿Ok? Este giro de acá. Entonces, solo imaginémonos, ¿verdad? Si yo le aplico esa fuerza, ¿en qué dirección esperaría yo que esta fuerza, únicamente esta fuerza, genere un giro? Creo que se puede ver claramente que el giro que generaría en todo caso esa fuerza sería hacia acá. O sea, antihorario también, ¿verdad? Entonces es positivo. ¿Quedó claro la selección de los signos de los tres? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar cuánto es tau 1, tau 2 y tau 3 sin importarme el signo porque yo ya lo incluí acá en la sumatoria, ¿verdad? No me importa el signo ahora. Entonces tau 1 va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, va a ser una F1 multiplicada por un radio 1 multiplicada por el seno de un ángulo phi 1. Pero eso no está claro ahora. Eso no está claro en la figura, ¿cierto? Ok, F1, eso es lo único que sí sé porque me lo da el ejercicio, es 18 newtons. R1, ¿cuánto vale R1? Entonces nosotros tenemos que encontrar cuánto es la distancia, ¿verdad? Vamos a ver un color que no haya utilizado en esta figura, el verde o el naranja. Naranja. F1 es la distancia entre el eje de giro y el punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces R1 sería este de acá. Creo que naranja no me queda bien ahí. Voy a usar azul.
esta distancia sería R1. ¿Cuánto sería R2? Sería la distancia entre el punto de giro y el punto donde se aplica F2. Esto sería R2. ¿Cuánto sería R3? Sería la distancia entre el punto de giro y el punto donde yo estoy aplicando F3. Entonces este de aquí sería R3. Se fijan que como es un cuadrado, tanto R1 como R2 como R3 son la misma. Y recuerdo que hice un ejercicio similar. Aquí yo puedo decir entonces, ok, R1 es igual a R2 es igual a R3 esto es por la geometría del ejercicio, ¿verdad? R1 es igual a R2 y es igual a R3. ¿Y cómo lo encuentro yo? Yo puedo hacer con cualquiera de estos, puedo hacer un triángulo. Rectángulo, ¿verdad? Entonces voy a tomar acá. Tengo un lado, otro lado y un tercer lado, ¿verdad? Donde esto es R1 y esto es una distancia D y una distancia D. Que si se fijan, D, porque es un cuadrado, este punto de acá es a la mitad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, y esto de acá también es a la mitad. Entonces D es igual a L medios. L medios, donde L medios entonces es la mitad, ¿ok? Del lado que es 0.180. Entonces, ¿cómo encuentro yo R1? Sería la raíz, ¿ok? De L medios al cuadrado más L medios al cuadrado, ¿verdad? Entonces, R1 es lo mismo que un medio, la raíz de... No, creo que al final no sale el un medio. Lo voy a hacer directo, ¿verdad? No estar simplificando. Sería raíz de quién? L medios, o sea, 0.180 entre 2 al cuadrado más L medios, 0.180 entre 2 al cuadrado. 0.127, 0.13. Y ese va a ser el radio, la distancia de giro de los tres en este caso. ¿Se fijan? Entonces, para tau 1, yo sé que R1 es 0.13. La pregunta ahora es, ¿cuánto es este ángulo? Entonces, fíjense bien, recuerden, el ángulo es... les voy a borrar todo lo que tengo en el cuadrado, ¿verdad? El ángulo es el ángulo que se forma entre esta línea y esta línea. Entonces el ángulo que puedo utilizar yo es este o este. Pero no me lo dan, podríamos pensar nosotros. Pero si se fijan bien, simplemente por la geometría del ejercicio, ok, voy a borrar las líneas extra que no ocupo. Si yo tiro esta línea perpendicular acá, este es una D, ¿verdad? Esta también es un lado D. ¿Qué tipo de triángulo es este? Si este vale 90 y estos dos lados tienen lo mismo, significa que estos dos ángulos son los mismos y son de 45, ¿verdad? Entonces, el ángulo entre la línea de acción y el radio es de 45. Entonces, en este caso es seno de 45. ¿Ok? Entonces, con esto, tau 1 me quedaría 18 por 0.13 por seno de 45. O sea, 1.65 newtons por metro.
¿Quedó claro de dónde salió el ángulo, muchachos? ¿No hay alguna consulta? Entonces hacemos lo mismo para el siguiente, ¿verdad? Ya sabemos que, ok, F2, lo único que cambia es que F2 vale 26 newtons, R2 vale lo mismo, .13 metros. Ahora, el ángulo, ¿cuánto es? Y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo aquí puedo trazar esta línea, que es perpendicular acá. Entonces, este y este, debido a que estos dos lados van a quedar iguales, este y este tienen que ser 45 grados. Entonces, este también es 45. ¿Ok? O sea que tau 2 es 26 por punto 13 por seno de 45. Y eso me da 2.39. Y tau 3, pues también sería un F3 por un R3 por el seno del ángulo Φ3, que recuerden el ángulo es entre la línea de acción y la línea, el radio, ¿verdad?, de giro. Este sigue siendo .13. El ejercicio me dice que este es 14 y el problema termina siendo cuánto es Φ3. Entonces muchos hubieran pensado, ok, esta fuerza es perpendicular acá y es perpendicular acá y ponen el 90 ahí. Pero se fijan que el ángulo que nosotros ocupamos no es el ángulo que hace con la caja, sino que es el ángulo que hace con la línea de brazo de palanca. Y ese ángulo nosotros vimos que es este y que es 45, ¿ok? Por la geometría del ejercicio. Y lo mismo tengo que aplicar yo en la última fuerza, el último torque. Entonces esa línea iría por acá. Y la pregunta es, ¿qué ángulo ocupo yo? Yo ocupo un ángulo, yo no ocupo este ángulo. Yo ocupo un ángulo que se forme entre la línea de acción y la línea de brazo de palanca. ¿Y cuánto es este ángulo? Podríamos preguntarnos. Bueno, yo ya tengo que de aquí a aquí es 45. La pregunta es cuánto es de aquí a acá. Entonces podemos volver a hacer ese. Yo sé que hoy vi un meme acerca de esto. Espero que no sea, que no lo estén, porque me refiero a eso porque hay varias rayas en la misma figura, ¿verdad? Pero por eso intento, imagínense si hubiera dejado las mismas rayas del inicio. Entonces, espero, por favor, que si algo no queda claro, eh, me digan, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo a armar ese triangulito de acá. Este es un ángulo recto. Esto vale un D, esto vale D, es un triángulo rectángulo. Esto de acá vale 45, pero yo no ocupo esto de acá, ¿cierto? Tampoco ocupo esto de acá. Yo ocupo lo que voy a pintar ahí en este color de arcoíris. El ángulo que hay entre la línea de acción de la fuerza y la línea de brazo de palanca. O sea, yo ocupo todo este ángulo. ¿Y ese ángulo cuánto es? Ok, los 45 que me da el ejercicio más estos otros 45 que yo encontré por la geometría. O sea que ese ángulo es 90 grados. De nuevo, espero que no me esté viendo como el meme, no sé si lo han visto, pero que se entendió por qué ese ángulo de acá es 90. O prefieren que borre todo y que vuelva a explicar por qué sale 90 ahí. Muchachos.
Ok, entonces vamos a tomar la palabra del compañero, ¿verdad? Después espero que no, como les digo, que no parezca como el meme. Y vamos a calcularlo. Seno de 90 ya sabemos que es 1, entonces esto simplemente sería 14 por punto 13. 14 por punto 13 da 1.82 newton por metro. Estas son las magnitudes de los tres torques, pero a mí no me piden las magnitudes de los tres torques, me piden la torca neta. Entonces, con estas tres magnitudes, aplico esta operación y consigo cuánto es mi torca neta. Sería negativo 1.65 más 2.39 más 1.82. 1.56 newton por metro sería la torca neta y la respuesta pues del ejercicio. ¿Se entendió cómo calcular el torque en esta situación? Que fue una figura pues no convencional, por decir así. Si se preguntan cómo sería la del círculo, pues sería exactamente, o sea, hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la distancia, miro la distancia desde el centro hasta el punto donde estoy aplicando la fuerza. Y cuando quiero saber el ángulo, yo dibujo la línea de acción, ¿ok? La línea de acción. Y dibujo la línea que va desde el centro hasta, una línea que va desde el centro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. E identifico cuántos son las fuerzas, los ángulos. Entonces, aquí simplemente de la figura, yo podría ver, ok, este ángulo sería 0, este ángulo sería 90 y este ángulo sería un poco más, pues por decir así, un poco más complicado, ¿verdad? Pero si ustedes extienden esta línea de acá, pueden ver que el ángulo entre los dos es 40, ¿verdad? Y si el torque es positivo o negativo, pues ustedes tendrían que ver dependiendo de en qué dirección se está aplicando la fuerza. ¿Les quedó claro? Ok. Eso sería todo por hoy, ¿verdad? Tomamos 15 minutos extra de la hora por el percance que tuve al inicio de la clase. Les repito qué es lo que, ya que calculamos torque, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende hacer en las siguientes clases, viernes y lunes? Sería resolver entonces eh, ejercicios de la sección 10.2 un día. No, perdón, voy a intentar hacerlos combinados. 10.2 y 10.3. Porque así si sucede algo, pues algún día de los dos, ¿verdad? Si vuelvo a tener algún accidente de estos de la computadora, pues entonces por lo menos cubrimos los dos temas. Entonces los siguientes días los voy a hacer híbridos, de las 10.2 y 10.3. Bueno muchachos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, entonces esperemos que mañana no pierda tiempo al inicio de la clase. Nos estamos viendo, entonces voy a dejar de grabar ahorita.